porque en esto se va a basar todo lo que es el segundo parcial. Porque si no entienden de cómo, o sea, esto cómo arranca, después le va a costar todo lo que viene después. Habíamos visto que era una aleación, dijimos que era cuando teníamos por lo menos dos componentes o más que se obtenía una sustancia a partir de la fusión de dos o más componentes. Y habíamos dicho que además íbamos a decir que esa aleación era metálica, sí tenía propiedades metálicas, aunque podía ser que alguno de los dos componentes no fueran. La estructura de las aleaciones iba a estar determinada por cómo interactuaban las especies que intervienen, y casi todo el estudio lo vamos a hacer sobre aleaciones binarias de dos componentes. Porque siempre lo que se hace es se toman los dos componentes principales y se dice, bueno, este tercer componente, siempre hay más, pero este tercero modifica las propiedades así, las modifica así, pero son modificaciones menores, porque estudiar en la misma profundidad aleaciones con más componentes es muy complejo. Harían falta diagramas de más dimensiones. Importante en cuanto a la nomenclatura, siempre vamos a llamar con letras mayúsculas a los elementos 1. Letras griegas, soluciones sólidas. Estamos hablando de materiales, así que obviamente no pierdas de vista que estamos hablando de sólidos. Bueno, y habíamos dicho que supongamos que tenemos dos elementos. Elementos significa dos cosas que figuran en la tabla periódica, si no, no son elementos. Bronce, no. El bronce no está en la tabla periódica, entonces no es un elemento, ¿sí? Cobre sí, níquel sí. El bronce, van a ver más adelante, es una aleación, ¿sí? Estos dos elementos entre sí no tienen demasiadas opciones. O son solubles entre sí, uno disuelve al otro. Pueden ser totalmente solubles, digamos que sin importar cuánta concentración haya, nunca se saturan. Y eso se tiene que dar si son muy parecidos. Tienen más o menos el mismo tamaño, más o menos la misma valencia, lo que habíamos visto para soluciones institucionales. Muy parecido, tiene que ser para que la solubilidad sea total. Pueden ser totalmente insolubles. En realidad en la práctica eso no se da, pero lo vamos a ver, digamos, como caso extremo. Y después la otra opción es que sean parcialmente solubles o parcialmente insolubles, es lo mismo. Todo esto me estoy refiriendo a estado sólido. Vamos a suponer siempre que en estado líquido son totalmente solubles. Si son totalmente insolubles en estado sólido, lo que van a generar cuando se solidifiquen son una mezcla mecánica, o sea, no una solución. Por un lado voy a tener los cristales de A, por otro lado los cristales de B. Si son totalmente solubles, lo que voy a tener es lo mismo que tenía de homogéneo en el líquido, va a seguir siendo una cosa toda homogénea en el sólido, una fase, una solución, independientemente de la concentración que tenga de A y de B. Y si son parcialmente solubles, lo que voy a tener es una mezcla mecánica, pero en vez de metales puros, una mezcla mecánica de dos soluciones. Por ejemplo, yo tengo, esto va a ser después mi diagrama de equilibrio, en el que yo pongo las concentraciones entre mis dos componentes. En este eje la temperatura, 100% A, 100% B. Independientemente de cuánto A tenga, cuánto B tenga, yo voy a tener una mezcla mecánica. Si tengo mucho A, voy a tener una solución que va a tener la estructura de A. La voy a llamar alfa para que esté más parecido.
temperatura. Entonces la mezcla mecánica va a estar formada, la vamos a ver igual, nada más que van a ser algunos cristales de alfa y los otros cristales que se ven distintos van a ser de beta. Si pudiera hacer un análisis químico, cada cristal sería que ninguno de los dos es puro, pero uno va a ser rica en A y otro va a ser rica en B. Hago un poco de atraso porque acá fui un poquito rápida de pasada. ¿Qué es una curva de enfriamiento? Nosotros vamos a ver ahora cómo en base a la curva de enfriamiento se trazan los diagramas. Pero después, con los diagramas, vamos a poder deducir las curvas de enfriamiento de un montón de materiales para que no las teníamos. Tomo varias radiaciones, trazo el diagrama y después puedo adivinar, digamos, la curva de enfriamiento de cualquier radiación. Esa es la parte de la gracia de este diagrama. Cuando un cuerpo se enfría, la vibración atómica disminuye su amplitud. Habíamos visto que la temperatura era la medida de la energía cinética. Y esa variación se podía poner en evidencia mediante la curva de enfriamiento. Se calienta el cuerpo hasta cierta temperatura, se deja luego de enfriar en contacto con un medio a temperatura más baja, el medio ambiente, un horno, lo que sea, y mientras el cuerpo va perdiendo calor, su temperatura va a ir disminuyendo. La clase pasada pudimos demostrar que si no hay ninguna transformación en este cuerpo que se está enfriando, sólido, líquido, digamos, lo llamo cuerpo, pero podría ser líquido, si no hay ninguna transformación, la curva temperatura-tiempo va a ser exponencial. ¿Sí? ¿Cómo trazo esa curva? Porque fui dejando enfriar el cuerpo, puede haber sido un cuerpo sólido y fui midiendo. En tal momento tengo esta temperatura, en tal otro momento tengo esta. ¿Sí? Entonces después con eso se traza la curva. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Sí, lo que vemos es que al disminuir una energía interna, que está directamente relacionada con la temperatura, si nosotros, además de esta disminución de la energía interna, le sumamos, le adicionamos algún otro efecto que conduzca a la variación de temperatura, como por ejemplo una transformación, cualquier transformación, cualquier cambio de fase va a ser o exotérmico o endotérmico, o entra calor o sale calor, es una reacción de alguna forma, ¿sí? Entonces, ese calor extra me va a alterar esta curva. Entonces, cualquier variación que yo vea con respecto a la exponencial, a mí me va a estar diciendo que ahí hay una transformación. Siempre que yo hago el enfriamiento, una curva de enfriamiento, y veo que hay un tramo no exponencial, es porque hay transformación. O, cuando hagamos al revés, cuando ustedes dibujen las curvas de enfriamiento, siempre que exista una transformación, ese tramo no va a ser exponencial, no lo dibujen exponencial. Acá se ve, digamos, un poco más claro lo que les quiero decir. Si tenemos una transformación de un cuerpo puro que cambia de fase, vamos a tener esta variación con respecto a la exponencial que yo les digo. Tenemos un invariante. Se clava la temperatura hasta que cambia de fase. Toda esta clase va a estar relacionada con la construcción de estos diagramas de equilibrio. Diagrama de equilibrio o diagrama de las fases o diagrama de fases o diagrama estable, inestable. ¿Qué es lo que representa? Como ya les dije, en los ejes tengo la concentración en un eje, la temperatura en el otro. Y el diagrama lo que me va a decir es qué fases hay en función de esa concentración y esa temperatura. A cualquier temperatura, para cualquier aleación, esta por ejemplo, yo voy a poder saber
Estos diagramas obviamente siempre son para presión constante, no estamos considerando la presión como una variable, siempre todo es para presión atmosférica. Si cambiamos de presión, cambia el diagrama, pero no lo vamos a ver, no sé si la práctica se hace a distinta presión, se hace, no es de relevancia. La energía libre. ¿Se acuerdan de cuando vimos el tema solidificación? Que yo les hablaba de que cada fase en un cuerpo puro, también en variaciones, en función de la temperatura, podemos ver que tenían la variación de la... Pongamos en un metal puro. La variación de la energía libre de la fase sólida, que era el sólido, era una cosa así, o sea, G siempre disminuye con la temperatura, pero para el sólido disminuye de esta forma y para el líquido, esto está hablando de los videos, para el líquido disminuye con esta forma. Entonces hay un punto a partir del cual tenemos más temperatura, la fase que tiene menos energía libre es la líquida, ¿ven? Esta curva. La verde, ¿sí? A partir de esta temperatura, esta sería entonces la temperatura de fusión. Por debajo de esa temperatura, ¿cuál tiene menos energía libre? El sólido. Entonces, lo que está en equilibrio es el sólido. Esto se relaciona con la pregunta que ya que estamos les explico ahora. Sí, lo explico ahora. Me preguntaban cómo era el tema de la energía libre, volumétrica y demás. Este diagrama, todos vieron este video, levanten la mano los que lo vieron. Chicos, ¿están hablando o se lo vieron? Mírenlo. Bueno, vamos a ir más o menos rápido. Este diagrama lo que muestra es la energía por unidad de volumen. Si lo empezamos a dibujar acá, la energía por unidad de volumen, que tendría una cierta fase. Los átomos en el líquido están todos desordenados, ¿sí? Y moviéndose, vibrando, algunos con más velocidad, otros con menos, tienen distintas velocidades y hay un promedio que es lo que es la temperatura. Tanto movimiento hay, son tantos millones de átomos que en alguna parte se da, y hay un video muy interesante que está subido en el sitio, búsquenlo y mírenlo, porque va a estar mucho mejor esquematizado que acá, que en alguna parte, por pura estadística, porque son tantos y se mueven tanto, en alguna parte, después va a estar todo el resto desordenado, en alguna parte va a haber algo que casualmente tome la estructura cristalina, el orden que tiende a tener en estado sólido. Supónganse DCC. De casualidad el líquido en una partecita de nanómetros de tamaño se ordenó y se vuelve a desordenar, y en otra parte se vuelve a ordenar y en otra parte se vuelve a desordenar. Si en algún momento la parte que se ordena es lo suficientemente grande como para que sea conveniente energéticamente que crezca, va a crecer. ¿Por qué va a ser conveniente a partir de cierto tamaño o no? Por esto. Si no hay una fuerza impulsora, no va a haber transformación. Si yo estoy en estado líquido, ¿sí? Estoy enfriando y llego a esta temperatura y permanezco a esta temperatura, va a seguir el líquido, porque no hay nada en la naturaleza que me lleve a cambiar de estado. Cambiar de estado cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque para cambiar de estado se tiene que gastar energía en generar esta superficie de separación.
ordenarlo, hay distintas formas de verlo, pero una forma de contabilizar cuánto me cuesta es contar cuánta superficie tuve que generar. ¿Sí? Las superficies siempre son cosas energéticamente costosas. Entonces, tengo que generar una superficie y no gano nada. Tengo que gastar energía y no gano nada. Entonces no va a haber transformación. Recién cuando haya un cierto sumergimiento, entonces, y póngase por acá, sí va a haber un delta G. ¿Sí? Ese delta G es la fuerza impulsora. Fuerza impulsora impulsa la transformación, justifica la transformación. Ahora, ¿cuánto tiene que valer esa fuerza impulsora? Bueno, depende de esto, de la superficie. La superficie, imagínense, tratemos de aproximar ese núcleo que se está formando, ¿a qué lo aproximamos? Una esfera, lo más cómodo. ¿En función de qué varía la superficie de una esfera? Con el radio cuadrado, ¿sí? No me acuerdo ahora de la expresión, pero es por el radio cuadrado. ¿Y el volumen? ¿Cómo varía? Con el radio al cubo. Entonces tenemos ahí dos curvas multiplicadas por dos factores distintos. Uno voy a tener este delta G multiplicado por el volumen del núcleo que estoy formando. Eso es lo que gano, digamos, la energía que yo puedo disminuir. Por cada pedacito de volumen que yo tenga más volumen, más energía estoy pudiendo liberar, digamos, estoy pudiendo bajar con esta energía menor. Pero por cada punto que incremente la superficie, estoy teniendo que gastar, invertir energía. Entonces, en algún momento, ambas fuerzas, digamos, se equilibran, la tendría una cuadrática para un lado, pueden tomarlo positivo o negativo como quieran, y una cúbica, y así, pero el resultado, esto sería la energía superficial y esto sería la energía volumétrica. La punta está más linda. El resultado va a ser esto. En algún momento, obviamente, el radio al cubo le gana al radio cuadrado. Entonces voy a tener un punto de equilibrio, ¿sí? Un punto a partir del cual me cambia la tendencia. ¿Qué es este? ¿Sí? A partir de acá, esto es el radio de ese embrión. El tamaño de esta zona que aleatoriamente se armó. Si esta zona tiene un tamaño R más chico, le conviene disolverse. Porque si achica su radio, disminuye. Si está acá, por ejemplo, le conviene venirse para acá, porque si achica el radio baja la energía. Pero si ya pasó este punto, lo que le conviene es crecer. ¿Sí? Como la pelotita que está del otro lado de la foto. Para disminuir la energía, si pasa este punto, le conviene crecer. Entonces, estadísticamente van a crecer. Entonces, eso es lo que define que un radio sea que un embrión se convierta en un núcleo. Un núcleo no está más nacido cuando se vuelve estable. Entonces, ese tamaño de embrión, pero ya en eso no me voy a meter, va a depender del grado de su enfriamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo estoy acá, tengo muy poquito enfriamiento. Entonces, por cada unidad de volumen, gano poca energía. Voy a necesitar mucho volumen, voy a necesitar un embrión muy grande para que sea estable. Si tengo mucho enfriamiento, por cada unidad de volumen, gano mucha energía. Entonces, el núcleo crítico, el radio crítico, va a ser más chico. Cuando trazamos diagramas de equilibrio, para no meter tanto ruido, digamos, nos aproximamos acá. ¿Sí? Suponemos que estamos en condiciones de casi equilibrio. Y en la práctica, si hacemos transformaciones
estos diagramas, ¿sí? Pero son de equilibrio porque lo que estamos no considerando su dependencia. Vamos a primero ver qué pasa con las cosas en equilibrio, qué es lo que tendría a pasar en equilibrio, y después desde ahí vamos a poder entender lo que pasa fuera de equilibrio. ¿Se entendió? ¿No? Bueno, gracias. Vamos a ver ahora lo que se llama la regla de las fases de Gibbs. Obviamente no les vamos a tomar esta demostración, pero yo se la doy porque me parece que colabora a entender un poco cómo se relaciona la teoría con la práctica. Para poder ver eso tenemos que definir bien clarito. Fase. Fase es todo lo que es homogéneo de nuestra forma, ¿sí? Significa que tiene la misma estructura, que no hay ningún... O sea, recién cuando salgo de esa fase hay un cambio brusco en la composición, o en la estructura, o en alguna propiedad. Componente son los elementos puros. O, eventualmente, si tenemos algún compuesto químico, pero que en el intervalo que estamos analizando ese compuesto químico no se disocia, o sea, tenemos una molécula, pero que en todo el momento que yo la miro, la molécula sigue como molécula, la puedo considerar componente. Y número de grados de libertad son la cantidad de factores que se pueden cambiar sin que valide la cantidad de fases. Volviendo al principio, me olvidé de hacerles la siguiente aclaración. Los elementos dijimos que podían ser solubles, insolubles, parcialmente solubles, y también pueden formar compuestos químicos, ¿sí? Si tienen alguna afinidad. Obviamente esa opción también está. O sea, para que formen una solución no tienen que formar un compuesto químico. La regla de la fase lo que expresa es lo siguiente: las condiciones de equilibrio del sistema. Indica la dependencia cuantitativa entre el número de grados de libertad, que lo llamamos C, el número de componentes, que lo llamamos K, y el número de fases. Y que lo que nos dice es que C, o sea, los grados de libertad, es igual a la cantidad de componentes menos la cantidad de fases más 2. Ese 2 lo que está representando es la temperatura y la presión. Si nosotros además fijamos una de las dos fases, por ejemplo la presión, que siempre lo hacemos, la regla de las fases la podemos simplificar y escribir C es igual a K menos S más 1, elevación grado de libertad. Las variables independientes son, temperatura, presión y concentración. Vamos a poner un ejemplo primero. Tengo un cuerpo... ¿Qué es todo este choclo? No es nada raro, solamente es raro como está escrito, como se puede poner en lenguaje matemático. Pero para poder mostrarles qué es lo que decimos. Si nosotros tenemos un sistema que tiene, supongamos, dos fases y dos componentes. Agua con sal y hielo. Y la sal disuelta. Y imagínense que el hielo también tiene. No entiendo cómo serían las dos fases. O sea, ¿a qué llama fase? O sea, el ejemplo ese que dijiste, ¿cuál es el del agua y...? No entiendo, o sea, ¿qué es la fase? Con sal disuelta, sí. La sal está disuelta, es una fase. Y el hielo es otra. ¿Sí? ¿Por qué es una fase? Porque mientras yo estoy acá, cambio, viajo por acá, por cualquier lado, y mida donde mida, la composición es siempre la misma y las propiedades son siempre las mismas.
acá. En el hielo es lo mismo. Viajo por todos lados del hielo, las propiedades, la composición es siempre igual. Y hay una interfaz que me separa uno del otro, a través de la cual las propiedades cambian bruscamente. Y si no estaría hielo sería una sola fase. Si no tuviera hielo sería una sola fase. Imagínense, imagina que la sal con el hielo se puede congelar. Imaginemos que tenemos un cubito de hielo con sal, o sea, un cubito de hielo salado y agua salada. Todo esto mismo que le hago para líquido y sólido vale también para sólido sólido. Pero como todavía no tienen tan medidas las soluciones, lo vamos a hacer con eso. Entonces tengo dos componentes. ¿Cuáles son? Bien. Agua y sal. Dos fases. ¿Cuáles son? Y lo que escribí ahí es el potencial termodinámico. Ahí lo puse Z, es lo que antes llamaba G, pero por si leían el libro de donde lo saqué para que sepan que es lo mismo. Vamos a llamar Z al potencial termodinámico, o al G. Acá vamos a poner a qué componente se refiere. ¿Sí? Vamos a llamar a este 1 y a este 2. Y acá vamos a poner a qué fase se refiere. ¿Sí? Esto es todo nomenclatura. ¿Cómo se le faltó llamarlo? Y lo que vamos a decir es lo siguiente. El potencial termodinámico del componente 1 en la fase 1 tiene que ser igual al potencial termodinámico del componente 1 en la fase 2. ¿Qué significa eso? Suena horrible, pero lo único que estamos diciendo es que el potencial tiene que ser igual, porque si no hay transformación. Si nosotros si estamos hablando de esto, ¿sí? Este es el potencial termodinámico en una fase y este es el potencial termodinámico en la otra. Si fueran distintos, habría transformación. Entonces lo único que estamos diciendo es, si esto está en equilibrio, es porque estamos justo en la temperatura en la que el agua salada se congela, le estamos manteniendo esa temperatura, no se está transformando. Está en equilibrio. No sé a cuántos grados será. Pero lo único que estamos diciendo es eso. ¿Okay? Y si además, supóngase que ese era el agua, el potencial termodinámico del agua en esta fase tiene que ser igual al de en esta fase, porque si fueran distintos se estaría transformando de hielo en agua o de agua en hielo. Y para la sal, para el otro componente tiene que pasar lo mismo, por la misma razón. El potencial termodinámico del componente 2 en la fase 1 tiene que ser igual al potencial termodinámico del componente 2 en la otra fase. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, si entendimos hasta ahí, ahora lo complicamos un poco más. Imaginemos que tenemos un montón de componentes y un montón de fases, que es un caso teórico, que además todos los componentes están presentes en todas las fases, para ser bien abarcativos. Tenemos K componentes y F fases. Entonces vamos a plantear lo mismo. El potencial termodinámico del componente 1 en todas las fases, desde 1 hasta F, es el mismo. ¿Sí? Para el segundo componente, lo mismo. En todas las fases, el potencial termodinámico va a ser el mismo. Para el componente K, hago lo mismo. El potencial termodinámico de este componente, en esta fase, en esta, tiene que ser el mismo. Si se fijan acá en sistemas de ecuaciones, ¿qué estoy teniendo? Tengo F-1 ecuaciones en cada renglón. Esta es una, esta es otra, esta es otra. ¿Se fijan? F-1. Y tengo
las incógnitas. Yo desconozco a priori la concentración de todos, pero como la concentración es en porcentajes, yo puedo variar la concentración de todos menos uno. La del último me queda determinada por la de todos los demás. ¿Sí? Supónganse en este caso, si yo sé que hay 50% de agua y hay 50% de sal. Si fueran 3, yo digo tengo 30, 30 y me queda 40. ¿Sí? Y además tengo dos variables más. Dijimos que las variables eran concentración, temperatura y presión. Entonces tengo K menos 1 más 2. Entonces, la cantidad de grados de libertad del sistema es la cantidad de ecuaciones menos la cantidad de incógnitas. Cantidad de ecuaciones menos la cantidad de incógnitas. Está escrito al revés. Y si hacen la cuenta, les da esto que les decía antes. ¿Vieron? El F, el término F está. ¿A qué lado está de frente? Porque que queda medio. Claro, el 2 lo pusiste, está en medio. Paso. Vamos a aplicarla a un sistema de un componente. K es igual a 1. Un componente. Y supongamos que es un metal en estado líquido. Las fases, 1. Entonces, la cantidad de grado de libertad, K menos F más 1. 1 menos 1 más 1. Tengo un grado de libertad. La presión ya la saco. Tengo un grado de libertad. ¿Qué me dice eso? Que yo puedo variar. La única variable que me queda es la temperatura sin que haya ningún cambio. Tengo la libertad de variar de mover esa variable sin que haya ningún cambio. ¿Qué? Lo que pasa es que tenés un solo componente. Siempre es 100%, no puedes variar la concentración. Pero ¿qué pasa? Voy a decir, pero yo no puedo variar infinitamente la temperatura de un metal líquido sin que pase nada. En algún momento pasa algo, ¿sabes? Sí, cuando hay cambio de fase. Pero cuando hay cambio de fase, tengo dos fases. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los grados de libertad del sistema? Tengo un componente menos dos fases más 1. Los grados de libertad de ese sistema son 0. Entonces la temperatura no puede variar. ¿Sí? Así se demuestra esa parte recta de las curvas de Felix. Ya no tengo el de color. Dijimos que cuando un cuerpo puro o cuando no había transformaciones en el enfriamiento exponencial y sabíamos además que cuando hay cambio de estado eso es una recta. Hasta que se termina, no puede variar la temperatura hasta que no desaparezca una de las fases. Cuando desaparece, volvemos a tener un grado de libertad. Podemos variar la temperatura. ¿Sí? Pero la fase esa aparece, o sea, vos la inventás, no es que hay alguna ecuación donde... O sea, a ver, partiste de la base que si hay una sola fase, podés variar la temperatura libremente. Y después determinaste... Claro. Yo por eso no estoy diciendo cuándo va a aparecer la fase. Lo único que estoy demostrando es por qué cuando aparece la fase esto es esto. No es que lo medimos y da casi recto y la próxima. No, realmente es así. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar una invariante. Y no es el único caso. Vamos a ver más adelante otro tipo de invariante. Se me fue para terminar al final de la pregunta. Sí. ¿Con inicio? Perdón.
Bueno, ¿cómo se construían los diagramas de equilibrio? Les adelanté un poco la vez pasada como para que prestaran más atención a lo que decía después. Si quieren me detengo un poquito más acá que la vez pasada me apuré un poco. ¿Cómo se construye? ¿Sí? Se agarra una aleación cualquiera, arrancamos que siempre por el metal puro y lo vamos haciendo para todas las demás. Se agarra un metal puro, se mete en un crisol, ¿sí? El crisol está metido dentro de un horno, aislado. Se mete el metal fundido acá. ¿Y para qué se pone en un horno? No solo para calentarlo, sino que además para que después se enfríe lentamente. Entonces va a ser bastante parecido al estado de equilibrio. Estoy dando un tiempo casi infinito, o sea, lo más parecido que prácticamente puedo. Se le pone una termocupla, ¿sí? Esto ya va más a cómo funcionan las termocuplas, que no me voy a meter en eso. La cuestión es que con la termocupla se mide, por una diferencia de tensión, cómo va variando la temperatura a lo largo del tiempo. Voy construyendo, trazando un punto, otro punto, ciertos tiempos de temperatura. Voy midiendo la temperatura. Acá veo que comienza la transformación, o no lo veo, capaz que está cerrado, pero voy a ver que se aplana la curva, después empieza a bajar de nuevo. Las exponenciales son tan grandes que después las terminamos dibujando rectas. ¿Sí? Porque después van a tener que hacer curvas con muchas transformaciones, dibujen los rectos, pero sepan que es exponencial, nada más. Y se empieza a hacer lo mismo para aleaciones con distintos porcentajes. Este es un caso de cobre y níquel. Cobre y níquel, no sé si se acuerdan, creo que era un ejemplo de soluciones institucionales y que además, si acuerdan, tenían parejas lo mismo, de parecido, la misma valencia, el mismo potencial. Entonces, en este caso, ¿sí? Todas esas curvas se utilizan para construir este diagrama del 8. Cuando los diagramas tienen esta forma, como una lentejita así, por un lado, por el otro, depende de qué lado pongan el cobre y de qué lado pongan el níquel. Lo que nos está mostrando es que esos dos componentes tienen solubilidad total. ¿Sí? Entonces, los procesos van a ser lo mismo para cualquier aleación. Y el resultado va a ser el mismo para cualquier aleación. Voy a tener una solución sólida de alfa. Lo único, y va a tener esa solución sólida la misma estructura, siempre. No distinguimos si es del níquel o si es del cobre porque son iguales. Lo único que va a variar obviamente es la concentración de esa solución. Y fíjense, el diagrama entonces me está diciendo los estados de equilibrio para cada temperatura. Acá, el estado de equilibrio o el diagrama de fases. ¿Qué fases hay acá? Líquido. Líquido, una sola. ¿Qué fases hay acá? Y además, ¿qué sólido? Alfa. Y acá tengo dos fases, líquido y alfa. Siempre en todos los diagramas está escrito qué fase es en cada zona. ¿Tengo una o tengo dos? ¿Por qué ninguno habla de sólido de Porque son de solubilidad total estos dos. Entonces forman la misma solución. ¿Por qué es alfa y no beta? Porque se me está comprando ese nombre. No es que es más níquel que cobre. No. Yo acá usé alfa y A para relacionarlos, pero en realidad le voy a poner gamma o chicha. Es una misma solución que el cobre y el níquel tienen la misma estructura. Entonces, voy a decir, bueno, ¿de quién es la estructura? No puede darte cuenta que el ejercicio que lo para. ¿Qué información me da el diagrama? Me dice entonces, ¿qué fases se hallan presentes? Por eso diagrama de fases. Y además, me puede decir la composición química de cada una de las fases y la proporción de cada una de las fases. Por ejemplo, cuando estoy ahí en esta transformación líquido-sólido, ¿cuánto tengo de líquido y cuánto tengo de sólido? Le hago un adelanto. Ustedes dirán,
sí me va a interesar. ¿Sí? En esto no, pero es el que es más fácil para explicar. Después me van a entender. Como les decía, supónganse que tengo esta aleación. Yo construí, alguien construyó el diagrama y yo ahora tengo el diagrama. No hace falta que me ponga a hacer nada. Voy, me fijo el diagrama y yo sé a cualquier temperatura, esta temperatura de los estos que voy a tener. Líquido. Acá 1150. Sólido. No, más sólido que líquido. Va a tener los dos, pero más sólido. Sólido y líquido. No nos metamos todavía con cuánto. Y acá, ¿y qué es sólido? Ya no digamos sólido líquido, porque alfa. Porque después podemos tener distintas fases sólidas. ¿Sí? Entonces, nombremos bien la fase. Lo otro que podemos ver es la composición de cada una de las fases. Obviamente, acá el líquido tiene qué composición. La de la aleación, ¿sí? Todo líquido tiene que tener 40% de cobre. En este punto también, todo líquido, el líquido tiene 40% de cobre. Pero acá, en este punto, capaz que ustedes piensan que todo tiene, tanto el líquido como el sólido, 40% de cobre, pero no es así. El líquido presente, acá, está a esta temperatura y la composición de ese líquido en equilibrio a esa temperatura es esta. No puede existir líquido por debajo de esta línea. ¿Sí? Entonces, la composición que va a tener el líquido es esta. Me fijo en la línea del líquido y la composición del líquido. Y el sólido, formado hasta este momento, no puede haber sólido por arriba de esta línea de sólidos. Entonces, el sólido que se formó, por más que yo acá lo que tengo es, digamos, el promedio, pero el sólido que se formó tiene esta composición. Hasta que finalmente, cuando tengo todo sólido, el sólido sí ya tiene la composición original de la aleación. En este punto, acá, los primeros cristales de sólido, ¿qué composición tienen? Esta acá, marcada por el punto B, como 70%. Los primeros cristales de sólido que se forman muy ricos en níquel. Y después van cambiando su composición a medida que se van enfriando y que van creciendo. ¿Hasta qué terminan teniendo esa composición? La misma cantidad. Pero originalmente no. Y después, lo que podemos ver es la cantidad de fases. Y eso se saca con la ley de la palanca. Se la voy a mostrar primero y se la voy a decir después. Es muy sencilla, pero no es intuitiva. Por eso también la demostramos, porque si no, no me van a ver. Y la van a usar ahora. Menos 5. Bueno, le muestro esto y hacemos una parte. Vamos a llamar C0 a la composición de la aleación. ¿Sí? Sí. F20 en ese punto F, ¿no? Sí. F20 es 60. Entonces tenés un 20 de líquido y un 60 de sólido. No. Lo que estamos diciendo no es la... Acá lo que estamos viendo es la composición de las fases. La cantidad de fases la vamos a ver ahora en el punto que siga. Ahora lo que estoy diciendo es el líquido que tengo. No sé cuánto, pero ese líquido, ¿qué concentración tiene? El líquido en este punto tiene 20% de cobre. No sé cuánto líquido tiene. Y el sólido en este punto tiene 60% de níquel. ¿Sí? Por ejemplo, acá,
está claro que tengo sólido casi nada. Por ese poquito sólido que tengo, que es casi 0%, tiene 70% de níquel. Pero en composición total, Pobre. no es nada. Profesora, Ahí, Y acá hay 20% de níquel. ahí no tendría 80 de cobre. Sí, perdón. Sí, o sea, ahí vas a tener los dos, cobre y níquel, un poco de uno y un poco del otro. de todos lados, excepto los 6 que voy a tener los así. Acá es 20% de níquel y acá es 60% de níquel. ¿Cómo? ¿No? Y donde hay 60 de níquel hay 40 de níquel. Generalmente después dejamos de... Ah, o sea, estamos. si está el nombre del metal acá, significa que es 100% cobre. Y generalmente, como en este caso, se pone una sola escala. Entonces está claro acá que la escala va de 0% níquel a 100% níquel. ¿Sí? En algunos diagramas se ponen las dos. Bueno. ¿Me pasa? Vamos a decir que C0 es la composición de la aleación. Cl es la composición del líquido. Cs es la composición del sólido. Y Pl... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y me voy a explicar el machete para no marear. Si no voy a ir y venir. Acércate porque no te escucho nada. Siempre exponencial. El diagrama de fases es la representación gráfica de estas curvas, ¿sí? Lo que pasa es que lo que vamos a tener, ¿qué es? Bueno, Supóngase que yo tengo la curva temperatura, tiempo del cobre, ¿sí? No me voy a meter con la fase gaseosa, pero tengo el líquido, cómo se enfría, de forma exponencial. Estoy hablando del cobre líquido, que está líquido a distintas temperaturas, no hay ninguna transformación. Hasta que llegamos a la temperatura de fusión o de solidificación. Como es un cuerpo puro, la temperatura se va a mantener constante. Después vamos a demostrar por qué pasa eso. ¿Bien? Lo mismo que con el agua, lo mismo que con cualquier cuerpo puro. Se mantiene constante. ¿Sí? Y la demostración no te va. Cuando se termina la transformación, recién ahí puede seguir bajando la temperatura y sigue enfriándose de forma exponencial siempre y cuando no haya transformación. En un cuerpo puro no tiene que haber. A no ser que haya una transformación electrópica, que también la veríamos así. Después yo puedo tener el aluminio, por otro lado, o el níquel, que tiene otro punto de fusión más arriba. ¿Sí? Y después yo quiero estudiar cómo es la aleación cobre-níquel. Entonces lo que hago es, me hago un gráfico acá en el medio. En este eje pongo 100% cobre, 0% níquel. Y acá pongo 100% níquel. ¿Sí? Y esta aleación, que sería también una aleación sobre el cobre puro, yo imagínense que lo quiero descartar. Luego para algo así. Entonces, digo, si esto es exponencial y yo ya sé que es exponencial, ¿para qué dibujarlo? A mí lo único que me interesa de todo esto es esto.
mirar todo, importante. Ahora, si los cuerpos no son puros, las curvas que voy a tener, un cuerpo que tenga, por ejemplo, 40% de níquel, mientras se enfría y no hay transformaciones, es todo líquido y está todo líquido y no hay transformación, el elemento es exponencial. Porque, como verán, no nos damos cuenta de eso, y es puro o no es puro. Ahora, y cuando está todo sólido, también tenemos un elemento exponencial porque es un cuerpo puro. O sea, si no hay transformación, no pasa nada. Pero cuando se empieza a solidificar, como tenemos dos componentes, que uno solidifica una temperatura, otra, tenemos una curva en el medio que no es exponencial ni temporal. Y acá lo que me importa es a qué temperatura empieza la transformación y a qué temperatura termina. Entonces yo esto lo llevo acá, este diagrama, esto dice para 40%. Marco este punto y este punto. Después hago lo mismo para otra relación que tenga 80%. Supongamos que me da. Vamos a hacerlo. Como que me hubiera dado porque se me va a quedar. El otro supongamos que me dio 2 puntos por acá y por acá. ¿Sí? Hago otra aleación por acá y me da acá y acá. Cuando yo con suficientes puntos transformo uno todas las transformaciones análogas, ¿qué significa transformación análoga? Todos los puntos que me dicen acá empezó a solidificar. Y acá termino de solidificar. Me queda un diagrama así. Entonces yo después de este diagrama voy a poder sacar muchísima información. Es que me adelanté un poco, pero a ver. Acá estaría. Imagínense que tengo componente A y componente B, ¿sí? La variación de estado, o sea, cada transformación, la señalo con un punto. Agarro una aleación, en este caso, una aleación pura, por eso fíjense que tiene ese dibujito. Estas son exponenciales, lo que pasa es que generalmente como son tan grandes se terminan dibujando como rectas. Pero recuerden que son exponenciales. Se pone en un horno la aleación o el elemento puro, se le pone una termocupla y se va midiendo cómo varía la temperatura y se van sacando muestras y se va viendo cómo se va transformando. Después se hace lo mismo para otra aleación. Esto está hecho para 90% de cobre. Ves que te da una curva un poquito diferente. Y ahí tienen las curvas que se hicieron para los distintos porcentajes. Cada uno de esos puntos, 1, 2, 1, 2, ¿la ves? Después se trazan para cada concentración. ¿Sí? Acá tengo, ahí tengo el cobre puro. ¿Qué me voy a preguntar? Acá tengo el cobre puro, es un solo punto. Acá tengo la aleación con 10% de níquel. Transfiero para la curvita que tengo el 10%, ¿a qué temperatura empezó? ¿A qué temperatura terminó? Después vengo para la de 40%. ¿A qué temperatura empezó? ¿A qué temperatura terminó? Y después se tratan todos los puntos. La línea de arriba se va a llamar línea de líquidos, que por arriba de eso todo va a ser líquido. La línea de abajo se va a llamar línea de sólidos. Por abajo de eso todo va a ser sólido. Y en el medio, en este caso, voy a tener L más alfa. Con la L siempre hablamos de líquido. Y alfa, porque alfa es la solución sólida que se va a formar
cobre que son solubles. Es un caso en el que son completamente solubles entre sí. Todas las soluciones sólidas las vamos a llamar con letras griegas, para distinguirlo de los elementos puros que llamamos A, B, C. ¿Sí? Y dejaría acá. Ahora eso cierro acá y me voy para la escuela industrial para hacer consultas. ¿Sí? Corto esto. No, por un lado práctico y por el otro teórico. Y a una hora todavía había restos de las pinturas que conoció de tan buena calidad que todavía había restos en los superficies. Y evita el proceso de cocina. Ahora no, el convertidor de óxido, digamos, nosotros yo trabajé mucho con planos, tiene 30 años. Lo que pasa es que había muchas fábulas de los convertidores. Se decía que uno pintaba con el convertidor y el óxido de hierro se transformaba en platina. Y eso lo quiero. En primer lugar, antes de usar un convertidor hay que eliminar el óxido de hierro. Solo